Muy buenas noches a todos. Dios le bendiga más a todos y cada uno de los hermanos, ¿verdad? Que estarán viendo esta transmisión. Gloria al Señor. Y que quizás luego lo compartirán también con algún familiar o algún amigo. Así que para mí es un placer el poder traer una palabra que espero que sea de mucha bendición y de mucha edificación para cada una de nuestras vidas. Yo creo que hoy más que nunca se hace necesario el poder hablar de la palabra de una manera precisa, de una manera clara y por supuesto también de una manera objetiva. Yo creo que es necesario que se predique la palabra, que se enseñe la palabra de manera correcta y y no transmitir un mensaje o una enseñanza simplemente para motivar o para mover las emociones de la gente. Creo que no fue nunca la intención, ni creo que tampoco lo hizo nuestro Señor Jesucristo, sino que simplemente trajo el mensaje, las buenas nuevas, ¿verdad? De salvación para el ser humano y lo que Dios espera de cada una de las personas que a través de Cristo, ¿verdad? Puedan obtener esta salvación tan grande. Dios espera cambios, Dios espera un estilo de vida totalmente diferente al que lleva el mundo y que refleje que Cristo vive dentro de cada uno de nosotros. Así que espero con la ayuda del Señor el poder traer una enseñanza clara, precisa y que sea de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Amén. Así que voy a hacer una oración para empezar. Amén. Así que gloria al Señor. Si usted me puede acompañar, pues también se lo agradezco. Señor y Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, primeramente, Señor, quiero darte las gracias, Señor, por todo lo que tú me has permitido hacer en este día, Señor. Y ahora, de manera especial, gracias te doy por permitirme el poder traer una palabra de edificación y de bendición para cada uno de los hermanos y quizás amigos que también estarán escuchando este mensaje. Señor, úsame para tu gloria y tu honra y te pido, mi Dios, que mientras hablamos de tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva con poder y gloria para traer liberación, para traer sanidad, para traer restauración, para fortalecer, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, para activar, Señor, esas rodillas paralizadas y las manos caídas. Señor, muévete con poder y gloria, aleluya, manifiesta tu presencia. Señor, yo creo que cuando tu presencia se manifiesta, algo tiene que ocurrir. Señor, las cosas no pueden seguir igual. Nadie puede quedarse indiferente ante tu presencia. Señor, glorifícate en esta tarde y haz conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mi alma te alaba y te adora, mi Cristo. Aleluya. Santo, 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 santo. A ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Bendito y alabado sea Dios. Gloria al Señor. Bien, quiero compartir una palabra en esta tarde, noche. Y es con el tema forjando el carácter de Cristo en mí. Ese es el tema. Así que si quiere, anótelo por ahí. Forjando el carácter de Cristo en mí. Y para
este mensaje, quiero utilizar como base Juan capítulo 3 y el versículo 30. Juan capítulo 3 y el versículo 30. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Lo repito, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la cita bíblica que vamos a utilizar como base para nuestro mensaje. Y lo primero que quiero decir a manera de introducción es que esto lo dijo Juan el Bautista. Nosotros conocemos por medio de la palabra que Juan el Bautista fue el precursor o fue quien preparó, allanó el camino para que cuando apareciera Jesús ya el camino estuviera preparado. Y cuando hablamos del camino, por supuesto que no nos referimos a un camino en sentido literal, sino el corazón de las personas. Él fue quien preparó, él fue quien fue preparando el terreno para que nuestro Señor Jesucristo se pudiera introducir y pudiera introducir su mensaje. Y Juan era la persona que pregonaba el mensaje de arrepentimiento. Juan fue ese gran hombre, gloria al Señor, cuya vida estaba dedicada para pregonar el mensaje, para llevar ese mensaje de esperanza a través de quien iba a venir después de él. Hasta ese momento, todas las miradas estaban centradas en Juan. Toda la atención estaba centrada en Juan, pero vemos que cuando Cristo apareció, ya Juan tomó un papel secundario. Y de hecho sabemos que después de eso, pues tampoco duró mucho tiempo viviendo, ya que fue mandado a decapitar. Pero lo interesante de todo esto es que Juan, él entendía, él sabía cuál era el lugar que a él le correspondía, que era un papel secundario. En principio, él era el personaje central, pero cuando llega Jesús, él entiende que él tiene que asumir un papel secundario. Y vemos que Juan, entendiendo todo esto, él dice que es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús, pero que él tenía que menguar. Y esto me llama mucho la atención porque hoy en día vemos a muchas personas que que luchan por atraer la atención sobre sí mismos. Incluso muchos de ellos, muchas personas, muchos predicadores, muchas personas que han alcanzado gran renombre, se creen que son el centro de todas las cosas, cuando el centro de todas las cosas, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro mensaje, el centro de nuestras congregaciones, bendito sea el Señor, tiene necesariamente que ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día queremos asumir un papel protagonista, hoy queremos vender una imagen, hoy queremos ser conocidos, hoy queremos ser populares, hoy queremos llegar a muchas personas, pero con el objetivo de hacernos famosos, de tener
renombre, bendito sea el nombre del Señor, y yo respeto a todo aquel que lo haga, pero entiendo, bendito sea el Señor, que siempre quien tiene que tener el protagonismo en todo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro papel es un papel secundario. Nosotros simplemente somos administradores, nosotros simplemente somos siervos, como la frase o la palabra más bien que utiliza sobre todo el apóstol Pablo, cuando él dice Pablo, siervo de Jesucristo, y ahí la palabra siervo es una palabra griega, que es la palabra doulos, y que lo que significa es esclavo. El apóstol Pablo, quien fue el más grande de los apóstoles, gloria al Señor, quien escribió aproximadamente la mitad del Nuevo Testamento, aquel que fue encargado de llevar lo que es el evangelio a los gentiles, aquel quien fue el apóstol que prácticamente formó o dio la doctrina que nosotros encontramos hoy en las Escrituras, lógicamente por inspiración divina. Pero sin embargo, a pesar del nivel que tenía este hombre, a pesar del alcance, a pesar del ministerio tan grande que este hombre tenía, gloria al Señor, él siempre entendió que él era simplemente un esclavo, que él era simplemente un servidor, que él era simplemente un administrador, gloria al Señor, de lo que Dios había puesto en sus manos. Vemos que Juan dice que es necesario que Cristo crezca, pero que Él mengue. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros recibimos a Cristo, debemos nosotros de saber y tener siempre presente, tenemos que recordar que nosotros no solamente recibimos a Cristo como Salvador. Hay muchas personas que reciben a Cristo como su Salvador, como su sanador, reciben a Cristo como su proveedor, reciben a Cristo como aquel que simplemente es como un refugio o un escape en un momento de dificultad, en un momento de presión, en un momento de enfermedad, en un momento difícil. Gloria al Señor. Para muchas personas eso es lo que representa Cristo. Lo reciben, vuelvo y repito, como Salvador, como sanador, lo reciben como el proveedor, como aquel que da vida, pero muchas personas no lo reciben como Señor. Muchos lo reciben, vuelvo y repito, como Salvador, pero no lo reciben como Señor. Y esto yo lo voy a explicar. La palabra Señor se traduce del hebreo Adonai, que significa Señor y también significa amo, y se usa exclusivamente como nombre divino. En el Nuevo Testamento se traduce del vocablo griego kurios, que significa la posesión de poder o autoridad, y se traduce en las Escrituras bien como amo o también como Señor. El apóstol Pablo siempre reconoció el señorío de Cristo sobre su vida y se mantuvo bajo esa autoridad, y por eso siempre él se identificaba como siervo. Nosotros recibimos a Cristo como Salvador. Él es mi Salvador, Él es tu Salvador, Él es quien te rescató de la condenación eterna. Él fue quien te rescató de la perdición. Él te dio un nombre nuevo. Aleluya. Mi alma alaba y adora el nombre del Señor. Él te dio esperanza. A lo mejor cuando ya tu vida no tenía esperanza. Aleluya. Cuando te sentías que ya tu vida no significaba nada. Cuando sentías que lo único
que la única salida era la muerte, aleluya, ahí llegó Cristo para decirte: tú eres importante, yo te amo, yo también derramé mi sangre en la cruz del Calvario por ti, yo tengo planes para ti, yo tengo proyectos para ti, yo tengo una esperanza de vida, una esperanza eterna, una esperanza gloriosa para ti. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea Dios. En ese momento nuestra vida cambió. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero también recibimos a Cristo como Señor, y eso implica aceptar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Eso implica aceptar a Cristo como nuestro dueño, que de hecho dice la palabra: no sabéis que habéis sido comprado a precio de sangre. O sea que ya nosotros no nos pertenecemos, ya nosotros no nos gobernamos, ahora nosotros tenemos un dueño, ahora nosotros tenemos un Señor, aleluya, que es quien debe de guiar y dirigir nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente, vuelvo y repito, que recibe a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y por tanto no se someten a Cristo, no se someten a su palabra, no se dejan guiar por la palabra, no se dejan guiar por el Espíritu. Bendito sea el Señor, sino que ellos hacen como ellos entienden, ellos hacen como les parece, van aquí, van allá. Bendito sea el nombre del Señor, y andan como si, cuando digo andan, no me refiero a caminar literalmente, sino a su estilo de vida. O sea, viven de una forma que deja mucho que pensar, porque está muy lejos de lo que el Señor Jesucristo enseña en su palabra, pero también dista mucho del estilo de vida que Cristo llevó, que Cristo vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Usted escuchó esto bien? Lo voy a leer nuevamente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí el Señor hace un llamado, pero este llamado que Él está haciendo, para el que acepta el llamado, lleva una implicación. Y esta implicación es que debemos de negarnos a nosotros mismos. O sea, tenemos que renunciar, ¿verdad?, al estilo de vida que nosotros llevábamos antes. Tenemos que renunciar a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Tenemos que, por supuesto, que vayan en contra de lo que enseña el Señor en su palabra. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que cambiar el estilo de vida, un estilo de vida que vaya acorde con lo que Cristo enseña y con lo que Cristo manda y demanda. Bendito sea el nombre del Señor. Un estilo de vida que vaya acorde con el estilo de vida que Cristo vivió. Aquí habla de que el que quiera, o sea, lo primero es que no es obligatorio. El que quiera venir en pos de mí, entonces, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Bendito sea el Señor. Y tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Me tengo que negar a mi voluntad, siempre y cuando vaya en contra de lo que enseña la palabra. Me tengo que negar a ese estilo de vida que no va acorde con lo que el Señor enseña en su palabra. Me tengo que negar al pecado, me tengo que negar a la concupiscencia, me tengo que negar a todo lo que corrompe
gloria al Señor, a todo lo que me aparta del Señor, a todo lo que contrista el Espíritu Santo. Tiene necesariamente que haber un cambio, y ese cambio, por supuesto, que implica una negación. De hecho, en 2 Corintios 5:17 dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes y un después en la vida de la persona que dice que le ha entregado su vida a Cristo. Y de verdad que esto me toca mucho. ¿Saben por qué? Porque vemos que hoy en día la iglesia, hablando en sentido general, está llena de personas que no se han negado a sí mismo. Está llena de personas que no quebrantan su corazón, llena de personas que no se doblegan ante la palabra, llena de personas que se dejan llevar por las emociones, por los impulsos, llena de personas que lo que se refleja en ello es ese viejo hombre que todavía impera y que todavía gobierna y dirige la vida de muchos, por no decir la gran mayoría de creyentes que hay en la iglesia. Y eso es, ¿saben por qué? Porque no han hecho lo que dijo Cristo, negarse a sí mismo. Porque no se dejan guiar por la palabra, porque no se dejan guiar por el Espíritu. Déjeme decirle que nunca habrá contradicción entre lo que enseña la palabra. Nunca habrá contradicción con respecto al estilo de vida que llevó Cristo, que Cristo vivió mientras estuvo aquí en la tierra y lo que enseña en la palabra, pero tampoco nunca va a haber contradicción entre el estilo de vida que Cristo vivió, entre lo que enseña la palabra, de acuerdo a las enseñanzas, a la manera de cómo debe de comportarse, de cómo debe de vivir, de cuál tiene que ser el estilo de vida del creyente, ni tampoco habrá contradicción con respecto a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. No hay contradicción porque fue el mismo Dios quien era Cristo en persona, amén, encarnado. Fue el mismo Dios quien inspiró las escrituras y fue el mismo Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, quien también, ¿verdad?, guía por medio de su acción, amén, en la vida del creyente. Por tanto, no puede haber contradicción. Lo que muchas veces nos contradecimos somos nosotros, que decimos que tenemos a Cristo, que decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, pero sin embargo, nuestro estilo de vida no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra. Vuelvo y repito, en Mateo 16:24, Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El tomar la cruz implica esos sufrimientos que nosotros tenemos que padecer día a día por seguir a Cristo. El ser rechazado, el ser menospreciado, el perder ciertas oportunidades de adquirir dinero por no entrar en ciertos negocios que no son limpios. Bendito sea el nombre del Señor. Malos negocios, bendito sea el nombre del Señor. Se me ha ido esta palabra. Malas influencias, entre otras cosas. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, el seguir a Cristo implica un sacrificio y por eso dice la palabra que tenemos que tomar esa cruz cada día. O sea, esos sacrificios que tenemos que hacer, ¿verdad? Por seguir a Cristo. ¿Y qué dice? Y que le siga. Yo tengo que seguir los pasos de Cristo. De hecho, hay un himno muy antiguo que cantábamos mucho nosotros en la iglesia. Este himno que dice, no recuerdo el número, pero dice, quiero seguir las pisadas del maestro, quiero
Bueno, no me acuerdo más ahora mismo, pero ese himno habla de eso, de seguir las pisadas del maestro. Y el coro dice, qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro. O sea, precioso, bendito sea el nombre del Señor, pero realmente estamos nosotros negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día y siguiendo el ejemplo de vida de Cristo, las pisadas del Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, desde que, eh, desde que empieza o desde entonces, o sea, cuando una persona sigue al Señor o se convierte al Señor, empieza un proceso de lo que es restauración, un proceso de regeneración por medio de la obra del Espíritu Santo y por supuesto por el poder de la palabra. La palabra nos da conocimiento, nos da fundamento. La palabra nos da ese conocimiento que en esos momentos de dificultad nos va a ayudar a mantenernos firmes, nos va a ayudar a ser cristianos sólidos, nos va a ayudar a ser cristianos con fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos aquí otro detalle. Dentro del pueblo cristiano hay muy poco fundamento. ¿Por qué? Porque se estudia poco la palabra. Se escudriña poco la palabra, se estudia a profundidad muy poco la palabra y por tanto hay muy poco fundamento. Y cuando hay poco fundamento hay poca estabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bien, seguimos. Mediante ese proceso, Dios empieza a forjar en nosotros ese proceso de regeneración. Dios empieza a forjar en nosotros la persona y el carácter de Cristo. Gloria al Señor. Lo que se conoce como regeneración, eso viene de la palabra palinganesia, que significa renacimiento o renovación espiritual. De ahí viene. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de un nuevo nacimiento, estamos hablando de una renovación espiritual, estamos hablando de un cambio en el estilo de vida, un cambio que se tiene que operar de dentro hacia afuera, desde lo más interno, porque lo primero es el espíritu. Amén, que nosotros tenemos de parte de Dios y ese espíritu ministra a nuestra alma. Bendito sea Dios. Y lo que nosotros tenemos en nuestra alma, lo que pensamos, lo que sentimos, lo manifestamos a través de nuestro cuerpo físico. Amén. La regeneración tiene como objetivo básico restaurar al ser humano desde la parte más interna hasta lo externo. O sea, como dije anteriormente, de dentro hacia afuera. Escuche esto, por favor. La regeneración tiene como objetivo básico, como objetivo principal, restaurar al ser humano, cambiarlo, cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de ver las cosas, cambiar la perspectiva, cambiar incluso su manera de cómo reaccionar. Bendito sea el Señor. O sea, opera en nosotros de manera que se produzca un cambio. Ahora, ese cambio que se va produciendo en nosotros, perdón, cada vez más se tiene que parecer al modelo por excelencia que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchas personas que tienen como su modelo o como su ejemplo, tienen a su apóstol, tienen a su pastor,
tienen pues al cantante fulano, y yo creo que sí, que hay personas que son dignas de seguir su ejemplo, yo creo que hay personas que son dignas de admirar, pero yo estoy más que seguro y convencido, por lo menos yo, bendito sea el Señor, que el modelo por excelencia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el modelo por excelencia, y en él es que nosotros tenemos que centrar nuestra mirada, y a él es que nosotros tenemos que parecernos cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Los hombres fallan, pero Cristo nunca falló y nunca nos fallará. Él es fiel. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Mi alma alaba y adora a mi Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Él tiene que ser nuestro modelo por excelencia. Estamos hablando, predicando bajo el tema forjando el carácter de Cristo en mí. Ahora bien, cuando hablamos del carácter, ¿qué es el carácter? Porque muchas veces confundimos el carácter con el temperamento. Pues bien, miren, el diccionario define el carácter como el grupo de características que definen a la persona en el sentido de sus reacciones, sus respuestas frente a alguna situación determinada, o sencillamente es la forma de ser, de actuar, ¿verdad? O de expresarse. Ese es el carácter, ¿verdad? A través de nuestro carácter nosotros actuamos, nosotros nos manejamos de una manera o de otra, y nosotros pues también nos expresamos. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se va formando definitivamente por el medio ambiente, por la cultura y el entorno social donde cada persona se forma, crece, se desarrolla. El carácter es o define lo que tú eres. El carácter es muy distinto a lo que es la reputación. Y yo estoy seguro de que muchas personas han escuchado decir lo siguiente: fulano tiene buena reputación. Ahora yo le voy a explicar una cosa. La reputación es lo que otros piensan de mí, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Eso es la reputación, lo que otros piensan. Bendito sea el nombre del Señor acerca de mí. Bendito sea Dios, de lo que yo soy o de quién yo soy. Pero el carácter revela lo que realmente yo soy y determina lo que yo hago. O sea, que una cosa es la reputación, lo que otro dice: mira, fulano tiene buena reputación, fulano es un hombre serio, ese es un hombre que se puede creer en su palabra, es lo que otros dicen. Ahora, el carácter define lo que realmente yo soy. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Amén. Lo que yo soy y determina lo que yo hago. El verdadero carácter se puede ver, ¿verdad? En esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad, ahí es donde nosotros mostramos nuestro verdadero carácter. ¿Y sabe también cuándo? Cuando nosotros estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando no estamos frente al público, cuando no estamos delante de nadie. Bendito sea el Señor, ahí se refleja lo que realmente somos, se refleja nuestro carácter. ¿Sabe quién también sabe o puede conocer cómo somos nosotros realmente? Pues nuestra pareja, nuestras esposas, y en el caso de las mujeres, sus esposos. En el seno del hogar, ahí, bendito sea el Señor, también nuestros familiares saben realmente quiénes somos nosotros. Una cosa es lo que nosotros proyectamos fuera, una cosa es lo que otros ven y dicen de nosotros, pero otra cosa es lo que realmente nosotros somos. Ahora bien,
Estamos hablando bajo el tema forjando el carácter de Cristo en mí. Cuando el carácter de Cristo está forjado en mí, aleluya, mi alma alaba y adora a Dios por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, aleluya, yo voy a actuar de la misma manera tanto en público como también en privado. Yo voy a ser el mismo dentro de la iglesia como también fuera de la iglesia. Yo voy a ser el mismo en la congregación, gloria al Señor, voy a hacer el mismo en mi trabajo, voy a hacer el mismo en el lugar donde yo estudio, voy a hacer el mismo con los amigos que no son cristianos, voy a hacer el mismo independientemente del entorno donde yo me mueva. ¿Saben por qué? Porque el carácter de Cristo está forjado en mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y hoy hace mucha falta que ese carácter de Cristo se forme dentro de nosotros. ¿Saben por qué? Porque muchas veces somos una cosa dentro y otra cosa afuera. Muchas veces decimos una cosa, pero actuamos y pensamos de otra. Yo decía el domingo que hay cristianos que son como el camaleón. Bendito sea el Señor, aleluya. Usted sabe lo que es un camaleón, ¿verdad? Que dependiendo de su estado nervioso, dependiendo del entorno donde se encuentren, pues cambian el color de la piel. Si están en un lugar que es verde, pues ellos cambian el color de su piel para camuflajearse con el entorno. Y así hay creyentes, lava, shaka, taraba, mi alma alaba y adora a Dios, aleluya, que dependiendo del entorno en donde se encuentran, cambian de color. Y eso es un cristiano, bendito sea el Señor, que todavía realmente no ha nacido de nuevo. Ese es un cristiano camaleónico, aleluya, pero no un cristiano conforme a como enseña la palabra, que refleja, que proyecta el carácter de Cristo en su vida, independientemente del entorno donde se encuentre. Mi alma alaba y adora el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Hay poder en Jesús. ¿Qué rasgos o características manifiesta el carácter del hombre no regenerado? Vuelvo y repito. ¿Qué rasgos o características manifiesta el carácter del hombre no regenerado? Porque hay muchos, en la iglesia vemos muchos cantando gloria a Dios y aleluya. Pero el cantar gloria a Dios y aleluya no nos define a nosotros como cristianos. Hay muchas personas que van a la iglesia religiosamente, pero eso realmente no te define como cristianos. Hay personas que andan con una Biblia debajo del brazo, bien grande y muy bien trajeado, pero eso no te define realmente como cristiano. Puede presentar una imagen. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por una cosa es la imagen que tú proyectes, como decíamos, bendito sea Dios. Una cosa es la reputación que tú tengas. Ahora, otra cosa es, bendito sea el Señor, lo que realmente somos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué rasgos o características manifiesta el carácter del hombre no regenerado? Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos en la iglesia, pleito entre hermanos. Aquí el apóstol Pablo dice que eso es una característica de un hombre que no ha sido regenerado, de una mujer que no ha sido regenerada.
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho. Escuche bien lo que dice la palabra. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Necesariamente tiene que haber un cambio. Y todas estas cosas que lo que reflejan es el carácter del viejo hombre, tienen que ser eliminadas, erradicadas de nuestra vida. Tiene que haber un cambio si realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Si realmente nosotros nos hemos convertido. Bendito sea el nombre del Señor, porque muchas personas utilizan muy a la ligera estas palabras, pero cuando usted profundiza en lo que es convertirse, bendito sea Dios, que lo que implica es cambiar de dirección. La palabra regenerado o regeneración, que significa una transformación, el rehacer, el restaurar. Pero cuando nosotros seguimos practicando las mismas cosas que practicábamos cuando no éramos creyentes, hermanos, no podemos decir que realmente hemos nacido de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, yo escuché a un joven que hablando con él me compartió algo acerca de cómo él se sentía y de cómo él veía la iglesia. Y es lamentable que uno tenga que decir esto, pero estamos hablando para un público cristiano, porque no me gusta entrar en ciertos temas y ciertas cosas públicamente, porque creo que eso no edifica la iglesia. En disputas y en cosas que no, yo creo que eso no edifica la iglesia, ni nos ayuda a nosotros como cristianos absolutamente para nada. Pero estamos hablando aquí entre cristianos. Miren, este joven me decía que él estaba un poco decepcionado con el tema de la iglesia. Un joven que prácticamente nació en el evangelio, pero sin embargo me decía eso. Y lo que más me dolió fue una expresión que él dijo, que la iglesia, en vez de ser un hospital, parece un matadero. Y eso a mí me penetró tanto en el corazón y me dolió tanto. Bendito sea el nombre del Señor, que este joven dijera eso. Pero ¿sabe por qué más me dolió? Una, por ese joven, por supuesto, y otra, porque eso es una realidad. Vivimos peleándonos entre nosotros, criticándonos entre nosotros, destruyéndonos entre nosotros, con celos, con envidias, queriendo ocupar el lugar del otro, queriendo usurpar posiciones que a nosotros no nos competen. Queremos muchas veces andar por libre y luego decir o querernos apoyar en la palabra, bendito sea el Señor, cuando realmente no es así. Vivimos entre nosotros, haciéndonos daño, destruyéndonos, envuelto entre nosotros, jalándonos las greñas. Bendito sea el Señor, y dejando al Señor a un lado. Y dejando la palabra a un lado. Y dejando a un mundo que se supone que nosotros somos los que tenemos que llevarle la luz, que nosotros somos los que tenemos que sazonar ese mundo que está desazonado, llevarle un mensaje de esperanza, llevarle un mensaje del Dios que cambia y transforma. Le estamos, en vez de llevar ese mensaje, le estamos llevando un mensaje totalmente contrario, un mensaje negativo. Estamos siendo una iglesia carente de autoridad, carente de poder, carente de velocidad, carente de fiabilidad. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no estamos
reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y voy a ir avanzando porque no quiero tampoco abusar mucho de su tiempo, pero miren, bendito sea el nombre del Señor. La verdad es que este tema a mí me ha trabajado mucho y ya yo lo he predicado en la iglesia, pero creo que es un tema que se tiene que predicar y seguir predicando. Bendito sea el Señor donde quiera que el Señor nos lleve. ¿Por qué? Porque es tiempo de que la iglesia cambie. No hablamos de las cuatro paredes, estamos hablando de usted y de mí, de nosotros. Tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de enredarnos en tantas cosas que nos están entreteniendo, que están apagando el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Tenemos que dejar todas esas cosas y centrarnos en vivir, en seguir las pisadas de Cristo y en reflejar su carácter en nuestras vidas y llevar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, no solamente un mensaje hablado, sino también con nuestro estilo de vida, aquellos que se pierden y aquellos que están carentes de ese mensaje, necesitado de ese mensaje de salvación y de esperanza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea Dios. ¿Qué revela el verdadero carácter? Yo creo que ya estuvimos hablando de eso. Las pruebas revelan el verdadero carácter. Cuando actuamos bajo presión o cuando estamos solos sin que nadie nos vea o influya en nuestra manera de actuar, ahí es donde se revela el verdadero carácter de las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios va forjando, va formando nuestro carácter precisamente en las crisis y por medio, por supuesto, de la obra del Espíritu Santo. Hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes, un pensamiento que dice: tu carácter determina quién eres. Lo que eres determina lo que ves. Y lo que ves determina lo que haces. Bendito sea el nombre del Señor. Es por esa razón que no se puede separar a una persona o un líder de sus acciones. ¿Por qué? Porque ambas caminan juntas. La crisis no forma el carácter, pero sí lo revela. El carácter de Cristo en nosotros está relacionado con el fruto del Espíritu. Lo que a mí me identifica como un verdadero cristiano no es lo mucho que yo diga o lo mucho que yo haga, sino que es el fruto. Bendito sea el Señor, el fruto es lo que revela mi verdadero carácter cristiano y me identifica como un verdadero hijo de Dios. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, por el fruto es que a nosotros nos conocen, no por lo mucho que yo diga, no por lo mucho que yo haga, no por lo mucho que yo brinque y salte, no por lo mucho que yo hable en lengua. Y miren, yo cuando siento el fuego del Espíritu Santo, mire hermano, gloria al Señor, yo me muevo, yo brinco, yo hablo en lengua, hermano, yo puedo sentir el fuego de Dios, bendito sea el Señor, y yo, hermano, lo manifiesto, lo expreso, y muchas veces llorando. Porque como dije en principio, hermanos, cuando se mueve la presencia de Dios, aleluya, cuando la presencia de Dios está en un lugar, cuando la presencia de Dios inunda la atmósfera, nadie puede quedarse indiferente, aleluya, gloria al nombre poderoso del Señor. Es que lo expresamos de una manera o de otra, como dice esta canción: ¿qué tiene tu presencia, oh Dios? Que cuando me toca, tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu, oh Dios, tengo que temblar, llorar o reír, pero algo tengo que hacer porque no me puedo quedar quieto ante la presencia de Dios. Aleluya. Santo, mi alma alaba y adora tu nombre.
Nadie puede quedarse indiferente ante la presencia de Dios. Cuando Dios manifestaba su presencia allí en el monte Sinaí, dice, aleluya, como dice esta canción, aleluya, dice que aquel monte temblaba porque Dios estaba allí, aleluya, se llenaba de humo porque estaba la presencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Cuando Salomón estuvo edificando, estuvo orando allí, presentando el templo que él había construido para Dios. Mientras él presentaba el templo, dedicaba el templo a Dios, dice que todo aquello se llenó de humo. Aleluya, porque cuando la presencia de Dios está, gloria al nombre del Señor, no podemos quedarnos igual. Algo tiene que suceder. Bendito sea el nombre del Señor. Y miren que diciendo esto, hay muchas personas que muchas veces hay un fuego, hay una presencia de Dios, pero ni sienten ni padecen. Pero ¿saben por qué? Porque ya han contristado la presencia del Espíritu Santo y están secos. Gloria al Señor, están muertos en vida. Bendito sea el Señor, porque el Espíritu Santo es quien, aleluya, nos da vida. Dice Cristo que iba a ser una fuente que salta para vida eterna dentro de nosotros. Pero hay personas que como están secos, que han contristado el Espíritu Santo, muchas veces en ese mover, en ese fuego, aleluya, no sienten ni padecen. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué yo le digo esto, hermanos? Cuando, bendito sea el nombre del Señor, hay un mover de Dios, es difícil, no podemos quedarnos quietos. Brincamos, saltamos hablando en lenguas. Pero déjeme decirle que solamente eso a mí no me define como cristiano. A mí lo que me define como cristiano es el fruto. Es el fruto. Amén. Y en Gálatas capítulo 5, a partir del verso 22, dice esto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, bendito sea el Señor. Ahí están las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Y eso es lo que a mí me identifica como cristiano. El cristiano se identifica por el fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto revela nuestro verdadero carácter como cristiano. John Maxwell, un personaje, una persona que ha escrito mucho acerca del liderazgo. Yo he leído algunos libros de él. Tiene una frase que dice lo siguiente: el talento es un don, algo que Dios te regala. Pero el carácter es una elección y yo decido el carácter que quiero cultivar. Nosotros hemos aprendido por el entorno una manera, un estilo de vida, se ha forjado un carácter. Ahora bien, eso no significa que no se pueda cambiar. De hecho, la palabra nos manda, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, a que se produzca un cambio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es, para ir concluyendo, ¿qué carácter yo quiero cultivar? ¿Quiero seguir con el carácter del viejo hombre? ¿O quiero yo cultivar el carácter del nuevo hombre? Aleluya. ¿Quiero yo cultivar el carácter de Cristo en mí? Quiero darle 4 pasos para forjar el carácter de Cristo en mí. El primero, negarnos a nosotros mismos y rendirnos a los pies del Maestro para que Él nos dé forma. El dar forma implica un trabajo que por supuesto es doloroso.
cuando se talla una piedra o un árbol para dar alguna forma, hay que coger con un martillo y con un cincel o con la herramienta adecuada dependiendo del material, para ir quitando de aquí y quitando de allá. Martillando por aquí, dando martillazo por allí. Y va quitando y quitando de aquí, quitando de allí, todo lo que sobra para dar la forma deseada. Lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. Quitarnos de aquí, quitarnos de allí. Es un proceso doloroso, es un proceso que cuesta. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No es un proceso fácil, pero si nos dejamos moldear, al final tendremos la forma que el maestro quiere que nosotros tengamos. Al final, él nos dará la forma, bendito sea el Señor, conforme al modelo por excelencia que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primer paso, negarnos a nosotros mismos. En Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Segundo paso, renovar nuestra mente. Ya no podemos seguir pensando igual. Esas maquinaciones, esos pensamientos maliciosos, esos pensamientos morbosos, todos esos pensamientos que forman parte del viejo hombre, de la vieja naturaleza, tienen que ser expulsados de nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente, ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra visión. Aleluya, conforme, ¿verdad? A lo que nos enseña la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ella va forjando nuestra mente y va creando en nosotros una mente bíblica, una mente, bendito sea el nombre del Señor, conforme a la voluntad y propósito de Dios en nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Cuando habla de este siglo, está hablando de este sistema que nos rodea, este sistema en el cual nosotros vivimos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Punto número 3. Tenemos que ubicar nuestras expectativas conforme a las expectativas de Cristo. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no las añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por último, tenemos que obedecer a la voz del Señor a través de su palabra y también a través de su Espíritu Santo que nos habla. En Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que aquí vemos una condición para poder obtener la promesa, sea de bendición, sea de salvación, asir la vida eterna, gloria al Señor, hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor, y a través de su Espíritu Santo quien nos ministra. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y concluyo con esto.
En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que yo era antes, lo que yo practicaba antes, como yo pensaba antes, como yo vivía antes, eso pasó. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuando habla de despojo, habla de quitarse. Bendito sea el nombre del Señor. Ese viejo hombre de encima, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No se engañen, no mientan. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que ponerse a cuenta. Hay que pedir perdón. Aunque tú seas el ofendido, hay que perdonar cuando alguien se te acerque pidiéndote perdón. No como dicen muchos, yo te perdono, pero no olvido. Si el Señor hiciera lo mismo con nosotros, yo estoy seguro de que, bendito sea el nombre del Señor, a ninguno de nosotros nos gustaría eso. Dice la palabra que Él coge nuestros pecados y lo echa en lo más profundo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Gloria al Señor. Amén. Dice, bendito sea Dios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay gente que abre brecha en su casa. Hay gente que abre brecha en sus pensamientos. Hay gente que abre puertas para que se meta el enemigo y destruya su vida, destruya su familia, destruya su hogar y destruya congregaciones también. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Usted sabe lo que significa la palabra corrompida? Literalmente significa desmejorada o podrida. Y hay gente que de vez en cuando se le salen ahí sus cositas. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, no para dividir, no para crear conflictos, no para chismear, porque la iglesia está llena de chismosos y los chismosos no entrarán en el reino de los cielos. Sino la palabra que sea buena, que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia, esa gracia que viene de Dios a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos cambios solo se pueden lograr por la acción del Espíritu Santo y la palabra en la vida del creyente que se rinde a los pies de Cristo. Estos cambios solamente se producen en aquel que se niega a sí mismo y deja que sea Cristo quien guíe y dirija su vida. Estos cambios solamente se van a producir cuando nosotros dejemos que la palabra y el Espíritu Santo formen el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Quiero orar antes de entregar al hermano Carlos. Así que le voy a pedir que por favor incline allí su cabeza y ore conmigo.
Bendito sea el Señor. Yo sé que el Señor ha hablado, a mí me ha ministrado. Bendito sea el nombre del Señor. Y es necesario que nosotros dejemos muchas veces de estarle dando tantas vueltas a las cosas, de estarnos justificando y nos rindamos definitivamente, rindamos nuestra voluntad, gloria al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que al fin y al cabo los únicos beneficiados somos nosotros, porque nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros seguirá siendo Dios por la eternidad y hasta la eternidad.